Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Bueno, estamos hablando de sanidad física sobre todo y sanidad interior también. De pronto te encuentras atormentado y son espíritus mensajeros de Satanás que te atacan. Pasado, cosas que no has todavía entregado y te atormentan. Y sabemos que nuestro Dios es poderoso, vencedor, que se establece en donde está el mal y lo erradica, lo espanta, lo azota, lo arroja afuera. Si alguien tiene que tener temor, no eres tú. Tiene que tener temor Satanás y todos sus secuaces. Porque una vez que el Señor llega a un lugar, tienen que irse. Porque Él es el Señor inclusive de él. Y tiene que obedecerle. Y cuando la autoridad de Dios está delegada en la mente y el corazón de un creyente y puede entender que bajo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sino que le obedece a la música, al cantar de su palabra. Y cuando la palabra de Dios es emitida por el Espíritu Santo, cosas pasan. Hay mucha gente que puede conocer de la Biblia, estar congregándose en iglesias, pero carecen de esa autoridad. No son discípulos. Por eso la recomendación de Jesús, que iba a estar con nosotros hasta el último soplo de vida, renglones atrás de esa promesa, Él le encomienda a sus apóstoles que hagan discípulos. O sea, personas que van a imitar, a seguir el modelo del Maestro. Pero la iglesia se ha quedado en solamente ovejas. Cuando esa alegoría simboliza es una obediencia. Un grupo caminando conjuntamente hacia una sola dirección. Tú tienes que alcanzar el nivel de discípulo, un imitador de tu maestro. Y entonces la autoridad que hay en Jesús, que es nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro protector, nuestro libertador, nuestro consolador. El Dios todopoderoso, creador, para ser capaz de darle solución a tu problema hoy. Él es el que está dentro de ti. Toda la potestad le fue dada a Jesucristo. Toda la autoridad está en Él. Dice que todo se sujeta por el poder de su palabra. Y esta es su palabra. Este es el poder de Dios. La palabra profética más segura, porque salió del corazón, de la mente, de la boca de Dios. Ella es la que trae la bendición. Ella es la que te da la cobertura para que tú puedas levantar, salir del estado en que estás y caminar hacia tu futuro, hacia tu carrera, hacia tu propósito. Hay un inicio en donde tú tienes que empezar a caminar por fe, creyendo que Dios está empujando tu camino, ya que si Él dice que tiene buenos, agradables pensamientos de prosperidad y de salud para ti y para mí, tenemos que caminar confiadamente en que siempre Él ha sido fiel. Y que aunque el hombre ha sido infiel, Dios siempre ha cumplido. Y Él siempre ha ido una milla más que nosotros. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, Él ya está esperándonos en el lugar de encuentro. Pero tenemos que alcanzar el nivel de discípulos.
Y vamos a ver un ejemplo en donde el pueblo judío le está reclamando a sus discípulos el por qué si andan con Jesús, están con Él, se hacen llamar discípulos, no son capaces de hacer lo que su maestro hace. Y esto tiene mucho que ver contigo y conmigo. Porque si nosotros decimos que nuestro Dios es capaz de hacer todas las cosas, y nos estamos basando en todos los acontecimientos que se narran en la Biblia, y nos jactamos de que ese Dios es poderoso, que batalla a favor de nosotros, que es conquistador, que siempre triunfa, que siempre se hace su voluntad, y nosotros estamos mendigando el favor de Dios, quiere decir que nosotros estamos hablando de alguien que no conocemos. Y entonces no nos portamos como discípulos. Y es bien importante aquellas personas que quieren moverse en la fe, viajar en ella, conquistar todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Que te des cuenta que tú eres un discípulo de Jesucristo. Que por tal razón el estado en que tú te encuentras en este momento de salud no tiene nada que ver con que tú empieces a moverte como Dios te ve. Recuerda que no te puedes ver como tú te ves y menos aceptarte como la gente te ve. Tú tienes que verte como Dios te ve, tú tienes que hablar como Dios te habla, tú tienes que ver como Dios te mira y tú tienes que confesar como Dios confiesa. Pero para eso tienes que portarte como un discípulo de Dios, como un discípulo del Maestro. Y eso es lo que está aconteciendo aquí en la Escritura, Marcos capítulo 9. Jesús había subido con 3 de sus discípulos a la transfiguración y bajaba a la aldea. Y cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Estamos hablando de gente que conocía de la palabra. Estamos hablando de gente que eran las que ilustraban en la Escritura a las demás personas. Porque si en el tiempo de Moisés el 0.5% de la población del mundo podía hablar y escribir, en el tiempo de Jesús solamente el 2%. Esto no me lo he inventado yo, esto lo dicen los libros de teología, que son los que se encargan de sacar estas estadísticas. Yo solamente las leo, las estudio. Pero se dice que si el 2% sabía, el 98% dependía de los escribas. De ahí la fuerza que ellos tenían. Entonces ellos están mirando que los discípulos les han traído una persona que sufre de epilepsia. Y esto me hace acordar de algo. Y tengo que contártelo, porque ahora mismo me lo trajo el Señor, y cuando el Señor me trae algo me gusta participar a mis hermanos. Una vez me encontraba en la ciudad de Guayaquil, y posiblemente si hay mucha gente de Ecuador que va a escuchar esta enseñanza, podrá recordarse de esto. Estaba yo en un lugar y trajeron a una persona que tenía un espíritu del diablo, un endemoniado, pero qué cosa más horrible. En mi vida yo he visto algo como eso. Y entonces, claro, el predicador que llegó de Estados Unidos, ese sí lo iba a sacar. El cuento era que habían pasado unas noches gloriosas y fueron a mi hotel y me llevaban para el lugar donde estaba la iglesia ya por 3er día consecutivo, reuniéndose, y pues cada vez había una avalancha más de personas. Y en ese lugar tenían a un endemoniado en la primera línea, ahí al frente del púlpito. Y le habían hecho todo lo que tú quisieras. Le habían echado aceite, habían orado por él. ¿Qué no le habían hecho? Lo tenían como 7 personas agarrados.
Y ese hombre, cuando yo llegué allí, era increíble. El cuello se le ponía como de este ancho así. Los ojos se le brotaban blancos solamente y hacía unos gruñidos como de una bestia, algo impresionante. Y entonces, claro, yo llegué allí, entonces todos los pastores, no, nosotros no hemos podido, pero el predicador que en Estados Unidos te sí lo va a sacar. Y me sueltan ese pastelito a mí, oiga, no le faltaba sino la cerecita arriba. Y le digo a mi familia que mire, yo le dije a ese endemoniado la Biblia de tapa a tapa. No, eso le hablaba en griego, en arameo, ramasica, chaca, rabara, bueno, lo que tú quieras, hermano. Y le nombraba a Jesús, le nombraba la sangre, y ese endemoniado era peor, se ponía peor. De pronto volteó los ojos y me dice, es que tú no tienes poder para sacarme de aquí. Imagínate tú, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Un poco de pastores pendientes de que Dios hiciera algo, una multitud como de 2000 personas esperando que sucediera un milagro también, y el demonio me voltea y con ese vozarrón, parecía un trueno, me dice que yo no tenía poder para sacarlo de ahí. Y yo le volví arriba con más palabras y lo empujaba, lo tenían como 5 o 6 agarrados, y eso se retorcía como una culebra ese hombre. Bueno, después de unos cuantos minutos ahí luchando con el endemoniado aquel, dieron la orden de que la alabanza se iniciara, ¿no? Porque aquí era un espectáculo ahí terrible. Hermano, va llegando un hermanito de esos que van a las iglesias, así todos finitos, con su camisita blanca, corbatica delgadita. Se me acerca por el lado y me dice, hermano, ¿usted quiere que yo le saque el demonio ese? Yo le volteé a mirar así, hermano, y tenía cara de todo menos de ser cristiano. Un delgadito, chiquitico ahí, que parece como que es la primera vez que visito una iglesia. Hermano, y dijo, suéltenlo, para que tú veas lo que es la autoridad en una persona. Lo soltaron, eran como 7 que lo tenían cogido, lo soltaron. Él lo cogió aquí, la manga de la camisa y sentado, y lo paró así, y le dijo, en el nombre de Jesús te vas. ¿Para qué fue eso? El endemoniado se cayó al piso, baramaba, echaba babasa, pero a los 3 o 4 minutos estaba libre del demonio que lo atormentaba. Y de repeso me lo pusieron en la primera línea. Imagínate tú, me lo pusieron en un lugar en que yo no podía hacer nada. Entonces, con toda esa problemática, yo no sabía qué hacer con el endemoniado, con la Biblia, no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue decirle, Señor, qué vergüenza me estás haciendo pasar. Echarle la culpa a Dios era más fácil. Pero oiga, como si Dios hubiera abierto la boca y me hubiera tragado. Me dice, la falta de imitar a tu maestro, de ser un buen discípulo, sino solamente de llenarte de conocimiento para deslumbrar a todo el que te escucha, es lo que ha hecho que mi presencia tú no estés con ella. Y por cuanto mi presencia no está con ella, sino que tú andas buscando la sabiduría, por esa razón eso no se va con eso. Eso se va con presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en una persona, la autoridad de Dios está. Se convierte en un discípulo de su maestro. Aquí miramos esto. Los discípulos tienen un problema gravísimo, como el que yo tenía en aquel tiempo. Tienen a una persona que tiene un espíritu de epilepsia. Eso es un espíritu malo. ¿Ya? Y entonces no lo han podido echar afuera. Por eso cuando llegué ahí me acordé de lo que me pasó a mí. Y dice que los escribas, que sabían bien lo que era ser un discípulo, estaban discutiendo con ellos por eso.
Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, o sea, estaban hablándole a sus discípulos que deberían de ser como Jesús, pero no pudieron actuar correctamente, porque carecían de presencia, eran incrédulos. La persona que es crédula es aquella que está en la presencia y puede oír y ver hacer a Dios. Entonces, ese puede crear lo que Dios quiere que tú hagas y digas, y entonces por tal razón tú crees que cuando tú lo digas se va a formar, tú lo haces, porque sabes que Dios lo va a hacer, te va a respaldar. Entonces cuando la gente vio a Jesús, dijo, aquí están los discípulos que no pueden, pero allá viene el maestro de ellos, que ese sí lo hemos visto, que echa demonios y sana enfermos. Entonces toda la gente comenzó a correr al encuentro del Señor y lo saludaban y todo aquello. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaba. Y Jesús les preguntó, dice, y él les preguntó a sus discípulos, ¿qué discutís con ellos? O a ellos les dijo que qué discutían con los discípulos. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje. ¿A quién se lo había traído? Al Señor, pero no estaba el Señor. Él le trajo el enfermo al Señor, pero el Señor no estaba, entonces él se lo colocó en manos de los discípulos. Los discípulos, si no eran capaces, si sabían que tenían ese problema, debieron haber dicho, esperen que el Señor venga. Pero ellos se propusieron, como discípulos del Señor, a hacer lo que ellos veían que su maestro hacía y en la forma en que lo hacía. Pero eso no es suficiente. Si Él no está en ti, olvídate que tú puedes hacer todas las maromas que tú quieras, no va a pasar nada. Tiene que el Señor hacerlo en ti para que suceda. Y entonces dice, y uno de la multitud respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Que es lo que te estaba narrando. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula. ¿A quién les dijo? ¿A la multitud? ¿Se lo dijo a los escribas? No, se lo dijo a sus discípulos, que ya deberían de estar haciendo lo que Él les había impartido, y más, si ya los había enviado, envió a 70 y les dio autoridad para sanar y para sacar demonios. Y en aquel tiempo fueron y lo hicieron, y ahora estaban patinando otra vez. Había llegado la incredulidad cuando habían probado que en el Señor lo podían hacer. Entonces llega y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo necesito estar contigo para enseñarte la manera correcta en que se hace? Tú no miras cómo yo me aparto para mi Padre, para escuchar de mi Padre, para ver de mi Padre, y después yo vengo a decir y hacer lo que mi Padre me dice. Yo hago las obras preparadas por mi Padre porque mi Padre aún trabaja hoy. O sea, Dios siempre está haciendo algo para ti. Tú tienes que oír y ver lo que papá está haciendo para que Jesús, tú en el nombre de Él, Jesús lo pueda hacer usando su palabra y su espíritu. Porque Él es el que lo va a hacer. Entonces dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Palabra fuerte esa. Palabra fuerte. ¿Hasta cuándo voy a estar enseñándote? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarte? ¿Hasta cuándo tengo que explicarte cómo lo tienes que hacer? ¿Hasta cuándo te digo la forma como debes de hacerlo? ¿Hasta cuándo te digo cómo debes de ir al Padre, oír al Padre, ver al Padre? Y luego en mi nombre hazlo, porque el nombre mío ha sido dado para que sobre mi nombre todo obedezca.
pero no lo hacían. Entonces dice, traédmelo, y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Mira esto. Cuando hay presencia de Dios en una persona, y no necesita ser un ministro, ni el ayudante de un ministro, lo de la presencia de Dios, el ansia de la presencia de Dios es individual, igual que la salvación. Tú tienes que aprender a estar ahí con el Señor. Profeta, pero ¿cómo yo alcanzo eso? Bueno, de la misma manera que lo alcanzaron todos los que llegaron a esa dimensión, incluyendo nuestro Maestro Jesús, deseando ardientemente que estés en ese lugar. ¿Y cómo es ese lugar? Bueno, tú no tienes que imaginarte ese lugar, porque no quiero que tu mente se ponga a crear ahora fuerzas mentales para encontrar a Dios. Tú solamente tienes que desear. Señor, yo deseo. Ahora, profeta, ¿y qué es desear? Bueno, ahí sí estamos un poco mal si no sabes lo que es desear. Es cuando tú con ardentura quieres que algo pase. Cuando tú quieres que algo suceda, tú tienes que buscar que te suceda. Cuando tú empiezas, Señor Jesús, yo no sé cómo sentirte, oírte, verte. Yo leo, pero necesito que cuando yo lea, sentir que la presencia tuya está conmigo. Yo a veces siento que como que se me para un pelito y yo pensaba que eso era la vida de Dios. Pero no, una escaramuza de esa no es, hijo. La vida de Dios es una cosa constante. Es algo en donde tú sabes que no estás solo. Algo donde tú sabes que los vacíos tuyos que has tenido por siempre están siendo llenados, son llenos o están rebosando del carácter de Dios, de la presencia de Dios. No puede haber nada dentro de ti que no tenga la esencia, el ADN de Dios. Cuando tú estás buscando que la presencia de Dios sea lo que esté contigo, tú no tienes que estar imaginando nada. Tú tienes que crear la forma cuando Dios te diga, sé sano. Ahí es cuando tú tienes que verte sano. Cuando Dios te diga, te voy a liberar económicamente, tú tienes que comenzar a ver cuáles son las ideas, los caminos que Dios te va a dar para que tú alcances una liberación económica. Cuando tú estás hablando por tu empresa y tú ves que pasan los años y no has podido avanzar, tú tienes que estar creando cómo es que Dios va a hacer en tu vida para que tú puedas tener proyectos, para que tú puedas tener formas de cómo alcanzarlo. Ahí sí tienes que crear. Pero para Él es. Aquellas cosas se tienen que formar, pero Él es. Tú tienes que solamente clamar a tu Redentor. Oh Señor Jesús, yo les digo y les he repetido más de una vez, cuando usted no sea capaz de comunicarse con el Señor, recuerde que su nombre es por encima de todo nombre. Empiece Jesús, 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 oh Cristo de la gloria, oh Jesús, Jesús, tu sangre, tu espíritu, tu palabra, tu sangre, tu espíritu, tu palabra, Jesús, Jesús. Tú estás invocando a Dios, invocando a Dios, invocando a Dios, invocando a Dios. Créeme, garantizado 100%, que así como se especifica la fe en Hebreos 11, versículo 1, cuando tú invocas a Dios de todo tu corazón, Dios te va a hacer saber que está ahí contigo. Y una vez que tú te aprendas a ir a su presencia,
la autoridad de Dios va a estar sobre tu vida para derribar, para derrumbar, para desarraigar, para desmoronar, para edificar, para construir, para exhortar, para alentar, para socorrer, para todo. Él es vida. Ellos deberían estar haciendo esto y no lo hacían. Ese es el reclamo del Señor Jesús a ellos. Ahora mira, cuando la presencia de Dios está en una persona, claro, en Jesús era el máximo, era Dios. Pero cuando la presencia de Dios, de Jesús, en uno, cuando la presencia de la palabra que es vida está en uno, cuando la presencia del Espíritu de Dios está en uno, los tres, la deidad está en uno, la misma autoridad que había en Jesús comienza a estar en ti. Entonces la gente dice, oh, ese es un loco, fanático, apasionado. No, es que la vida de Dios se te sale por todos los poros. No hay cuerpo que pueda contener la presencia de Dios. Por eso es que cuando la presencia comienza a estar en una persona, no importa que sea a través del internet, no importa que sea a través de la televisión, no importa que sea a través del teléfono, tan pronto la autoridad y la presencia de Dios están en la boca de alguien que cree que Dios habita dentro de él, él escucha al otro lado, comienza a ser impactado por esa presencia. Porque no es el hombre o la mujer que está hablando, o que te está exhortando, o que está siendo retórico contigo, o que te está alentando, que te está diciendo que sí se puede. Es la autoridad delegada de Dios en aquel que ha creído que Dios es en él, que él es portador de Dios. Ese es el que va a alcanzar el cambio, ese es el que va a lograr la meta, ese es el que va a llegar al éxito, ese es el que va a ser sanado, ese es el que va a ser restaurado, ese es el que le puede decir al diablo, oye, todo lo que tú me has quitado por años, Dios dice que me lo tienes que regresar y regresar multiplicado, porque el Dios que yo tengo es el Dios que te venció. Tú te has llevado mi salud, pero el Dios que creó al hombre y lo creó sano, te está diciendo, vete de ese cuerpo, porque yo, el Señor, voy a reconstruir vida nueva. Pero hay que tener la fachada de discípulo. Hay que imitar al maestro, hay que seguir al maestro, hay que seguir su palabra, pero no solamente es suficiente con eso, hay que hacerla. Hacerla es moverse por ella. Cuando este demonio vio a Jesús, identificó la presencia del Dios Altísimo, no podía salir del cuerpo, estaba tan atado a esa casa que no quería dejarla. Comenzó a sacudir a aquel muchacho, el demonio dentro de él, el espíritu malo, a querer matarlo, a destruirlo, a tirarlo al piso hasta que lo azotó ahí en el piso. Y todavía Jesús no había empezado a usar su autoridad. Solo la presencia de Jesús hacía que el demonio quisiera destruir la casa donde estaba acostumbrado a habitar. Porque así pasa. Se acostumbró a vivir contigo y tú con él. Y ya te parece que la enfermedad que tienes o los tormentos que tienes son normales en tu vida. Porque te acostumbraste a ese espíritu. Pero cuando la autoridad de Dios llega, aunque estés acostumbrado al espíritu va a querer salir huyendo. Y en esa huida es cuando te va a querer destruir. Pero si la autoridad de Dios llega, mira. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él respondió, desde su niñez. ¡Wow! Muchos años atrapado por un espíritu que lo atormentaba de esa forma. Y Jesús pregunta, ¿desde cuándo lo atormenta? Para poder calificar el tipo de vivienda que el espíritu malo tiene ahí y el por qué ha cogido a ese muchacho hasta el extremo de sacudirlo y tumbarlo al piso por no querer salir, sino por hacerle daño. Él se da cuenta que es algo que lo atormenta y se ha apropiado de ese cuerpo. Por eso preguntas cuánto tiempo. Y dice, preguntó el padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y ella respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese era un espíritu que no solamente lo tenía enfermo, sino un espíritu suicida. Porque si lo tiraba al agua para que se ahogara y lo tiraba al fuego para que se muriera quemado, quiere decir que él no solamente lo atormentaba, sino que lo quería destruir. La familia tenía que estar pendiente, porque una persona cuando le da un ataque, si no tiene nadie ahí solo, no sé si tú algún día has visto a una persona cuando le da un ataque epiléptico, porque los exégetas bíblicos dicen que esto eran los síntomas genuinos de un ataque epiléptico, que esta gente se cae y es horrible como se tuercen y se quieren morir ahí, y botan babasa y todo eso, es horrible. Entonces, si cae a una llama de fuego, a una hoguera, y no hay quien lo pueda quitar, pues se muere quemado. Y si se cae a un lago, a un río, a un pozo, no hay quien lo saque, pues ahí muere ahogado. O sea que el espíritu, pudiéndolo tumbar en una parte diferente, siempre lo tiraba contra el peligro para destruirlo. Por eso el Padre dice eso. El Padre dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Porque tú sabes, esto es algo maravilloso. Siempre van a haber casos en que dudamos de si el Señor lo puede hacer. ¿Cómo es que tú crees que lo voy a sanar y vienes aquí a ver si yo puedo? O tú vienes porque yo puedo, o no vienes. Es una pregunta más o menos así. O tú vienes porque puedo o porque no puedes. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió del muchacho y él quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando la autoridad está en una persona, cuando la deidad de Dios está en acción, todo lo malo tiene que ir. Cuando tú como hijo de Dios te tomas la autoridad de Dios y tú crees que cuando tú hables, Dios es el que va a hablar. Cuando tú estás mirando que lo que tú vas a decir, Dios está de acuerdo. Y Dios quiere que tú seas sano. No hay espíritu que te atormente. Y no hay espíritu que te atormente porque tú estás mirando al Señor Jesús hacerlo. Y cuando el camino es que tú puedes ver que Jesús es el que va a hablar,
que Jesús es el que va a decir las cosas, que es el Espíritu de Dios que va a iluminar tu mente para llenarte de la palabra de autoridad de Dios, porque recuerda que es en el poder de su palabra que las cosas están sometidas a Él. Todas las cosas se someten en el cielo, en los aires, en los reinados, en la tierra, debajo de la tierra, en el poder de la palabra que se dice en el nombre del que venció al diablo, el que venció al mal, el que venció la aflicción. Cuando tú le dices a tu enfermedad, en el nombre de Jesús te digo que te vayas, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, mi Señor, te venció en la cruz, y ahí en la cruz llevó mi enfermedad, la que yo tengo hoy. Tú le estás diciendo al infierno, te estoy recordando que el que te puso en prisiones y abrió mi prisión, Él está presente aquí en mi vida, y yo estoy recibiendo la palabra de Él, que es vida y vida en abundancia. Si tú has habitado conmigo, hoy ha venido uno más alto que tú, ha venido aquel gigante que te va a enlazar, que te va a atar y te va a echar fuera de mi cuerpo, porque tú no tienes parte conmigo. Yo le he entregado mi alma a Dios, y Jesucristo es mi Señor, y donde Él está, todo lo malo se va, todas las cosas son hechas nuevas. Así que enfermedad, a ti te digo, vete, en el nombre de Jesús, vete, en el nombre de Jesús, vete, y no permitas que otro nombre más grande que ese nombre esté en tu mente. No importa lo que la familia te diga, no importa lo que los médicos te digan, no importa lo que la gente diga, no importa lo que tú mismo te digas, a veces en estados de pésima comportamiento espiritual y mental. Tú solamente coge la palabra, y si no tienes la palabra, piensa en ella, pero solamente piensa que al nombre de Jesús, las tinieblas, el infierno completo retrocede. Así como cuando Él llegaba y ellos retrocedían, aún sin Él hablar, cuando tú empiezas a hablar del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús, de la resurrección de Jesús, de las llagas de Jesús, tu enfermedad desaparece, no porque yo te lo diga, porque Dios lo dijo y lo dejó escrito. Así que en el nombre de Jesús, a la enfermedad que sea, le digo, se va. Y se va, porque es en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en la llaga de Jesús, y con la palabra de su poder, te vas y no vuelves más. Ahora declaro vida, declaro sanidad, declaro restauración, declaro reconstrucción de órganos nuevos, porque Dios es creador, y en el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén.